Bien, vamos a comenzar con la unidad número 1 de la materia. Como les decía hace un rato, esta unidad es más que todo una unidad de introducción de conceptos que ya deberían traer desde la secundaria, del cursillo de ingreso y de lo que vieron en el primer cuatrimestre. Lo repasamos un par de semanas porque me gusta tenerlos bien frescos y que sepan qué es importante y por qué yo se los voy a pedir después. Bien. ¿Qué es la física? Física significa realidad o naturaleza y es una ciencia que estudia las propiedades de la naturaleza con el apoyo de las matemáticas. Eso significa que vamos a poder comprobar o darle una explicación a los fenómenos que vemos en el día a día usando las matemáticas. ¿Qué significa que sea una ciencia? Es un conjunto de conocimientos que están ordenados y están acomodados sistemáticamente y se obtienen a partir de lo que conocemos como método científico. ¿En qué consiste este método científico? Básicamente son 3 etapas. La primera es la parte de la observación, donde uno ve, analiza, trata de ser lo más objetivo posible y da por una explicación tanto cuantitativa como cualitativa de lo que ve. A partir de esta observación, de esta descripción, nosotros vamos a generar una hipótesis, que es la segunda etapa de mi método científico. En esta hipótesis yo voy a tratar de explicar qué es lo que veo, por qué pasa lo que pasa. Por ejemplo, por qué veo un objeto de un determinado color. Es como hacer una predicción. Lo que voy a hacer, que va a ser mi tercera etapa y la más importante, va a ser la de hacer la experimentación o poder comprobar por qué veo ese objeto de ese color. Lo que yo voy a buscar es tratar de refutar esa hipótesis, es decir, comprobar que no se aplica o que no es verdadera. Cuando obtengo ese resultado, o sea, es un resultado negativo, que veo que mi hipótesis no se comprueba, lo que hago es reformularla a la hipótesis y buscarle una nueva explicación. Por eso tiene este sentido, es una rueda que siempre gira, sigue girando. Si mi resultado es positivo, y luego de varias comprobaciones, ya se lo arma lo que se conocemos como leyes y teorías de la ciencia, que es lo que nosotros aplicamos para ver lo que vamos a ver ahora en la materia de física, lo que usan ustedes en todas las materias de química, y eso es la base hasta que salga otra hipótesis que lo trate de refutar, si no se toman como leyes y teorías universales. Lo importante de la ciencia es que utilizan, nosotros cuando ponemos una observación, tenemos que ser capaces de poder medir una magnitud física para poder comprobarla, poder ponerla en hipótesis y poder experimentar al respecto. Por eso la medición va a ser un tema muy importante en lo que nosotros hagamos. ¿Qué es medir? ¿Sí? Medir es comparar una magnitud física con una cantidad fija que se toma como un patrón. Este patrón es lo que nosotros vamos a llamar unidad. Es decir, que a la hora de, por ejemplo, decir cuánto es la longitud de una cuchara, lo vamos a comparar con una unidad de medida. Si vemos la foto, nos vamos a ver que la cuchara mide 6 pines, ¿sí? Esta es una unidad que nosotros elegimos para poder comparar la cuchara en relación a otra medida, que en este caso mi unidad que tomé va a ser el pin. Esto es una comprobación literal de lo que estamos viendo. La magnitud es la longitud de la cuchara. ¿Qué pasa? Nosotros, esta unidad o estos patrones que tomamos, lo ideal es que sean patrones universales. Como vemos acá. En una botella hay 1 litro, entonces mi unidad es universal y es, ¿sí?
mi magnitud es el volumen y lo voy a medir con la unidad de medida litro. Medio litro son 2 tazas, 1/4 de litro cada uno de estos vasitos. Ese patrón de medida, ¿sí? Para que a lo mejor todos podemos decir, no, la cuchara mide 6 pines. Pero, ¿cómo sé que el pin que tengo yo es igual al que tiene otro compañero? Para poder usar todos el mismo patrón de medidas, hay convenciones y dentro de lo que nosotros vamos a usar va a ser las del sistema internacional. Para que un patrón de medidas sea que se pueda usar como unidad de medida, tiene que ser fácil de convertir de una unidad a otra, no debe variar a lo largo del tiempo y del espacio, y después se debe poder reconstruir a partir de una definición. Más que una definición es que lo que yo hoy acá mido, ¿sí? Sea lo mismo que mide otra persona en Europa, en Estados Unidos o en cualquier lado. Eso es lo más importante para utilizar todos el mismo patrón de medida. El sistema internacional se basa en 7 unidades internacionales que van midiendo las 7 magnitudes más importantes. Tiempo, longitud, masa, corriente, temperatura, cantidad de materia, que es lo que usan mucho en química, el mol, y la intensidad luminosa. Cada una de estas magnitudes tiene un símbolo y una unidad establecida, que es para cada vez que usemos el segundo según el sistema internacional, vamos a usar el segundo. Así vamos a medir el tiempo. La longitud, tomamos el metro, la masa el kilogramos, y así sucesivamente. Entonces, el sistema internacional ya me dice cómo medirlo. Y cada una de estas magnitudes, cada una de estas unidades, están definidas, ¿sí? De una determinada forma que en cualquier lado podemos, el metro, de acá va a ser lo mismo que el metro en cualquier parte del mundo. A partir de estas unidades, las básicas, vamos a ver lo que son las unidades derivadas. Se obtienen por la combinación algebraica de las unidades básicas. Por ejemplo, y vamos a verlas y vamos a aplicarlas muchísimo en toda la materia. El parámetro que vamos a utilizar para medir el área, ¿sí? Son los metros cuadrados. Eso que le llamamos, digamos, nosotros hablamos de magnitud cuando hablamos de longitud, es una magnitud. ¿Qué pasa con el área? El área es una superficie. Nosotros lo que queremos averiguar es metros cuadrados porque es toda un área, ¿sí? Que estamos midiendo. En esto es muy importante que sepamos diferenciar área o superficie de volumen. A lo mejor les parece medio raro que se los aclare y que les haga hincapié, pero dentro de poco, cuando veamos toda la parte de estática de los fluidos, es muy importante que sepan reconocer que si yo les pongo metro cuadrado, ¿a qué hace referencia? ¿Sí? Y cuando pongo metros cúbicos, centímetros cúbicos o litros, ¿a qué hace referencia? ¿Sí? Esto, los primeros 3, 4, yo les diría, cada una de todas estas unidades que vemos acá, que son las sumas, las multiplicaciones y las divisiones de las unidades más importantes, es lo que vamos a aprender y utilizar durante toda la carrera. Entonces, este cuadrito deben aprendérselo muy bien. Cómo yo reconozco y cuáles son las unidades de metros, de áreas, de volumen, de velocidad, de aceleración, de densidad, de fuerza, presión y energía. Esto ténganlo a mano. Sin embargo, nosotros usamos el sistema internacional, no es algo que usen todo el mundo. ¿Sí? Hay lugares que tienen
sus propios sistemas, como en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que usan el sistema anglosajón. Entonces, en estos casos necesitamos saber utilizar conversión de unidades. En la tablita que se ve acá son las conversiones o las equivalencias más utilizadas. Por ejemplo, una pulgada, el símbolo es IN. No hay equivalencia en el sistema inglés porque es del sistema inglés y equivale a 2,54 centímetros. Este centímetro es lo que nosotros usamos, viene del metro que usamos en el sistema internacional. Esto lo pueden tener junto con el resumen de fórmulas, las equivalencias. Si ven en el apunte, seguramente todos conocemos hacer una conversión de unidades de equivalencia a través de la regla de 3. Yo les propongo otra forma que para mí es mucho más visible y más fácil de aplicar a la hora de hacer ecuaciones. En el apunte lo que les propongo es utilizar un cociente. ¿Sí? De tal forma que este cociente, fíjense que si una pulgada es igual a 25,4 milímetros, 25,4 sobre una pulgada es igual a 1, porque esto es igual a esto, cuando tenemos dos cosas que son iguales, le pones la unidad. Nosotros a partir de este cociente, vamos a utilizarlo y aplicarlo para convertir estos 54,5 pulgadas en milímetros. Lo que voy a hacer es, al valor que yo quiero transformar, multiplicarlo por este cociente, de tal forma que me queden invertidos. Fíjense, acá tengo las 2 pulgadas, me queden invertidos en forma en diagonal para que se puedan tachar entre sí. Entonces me queda el 54,5 por 25,4 milímetros sobre 1. En este caso, mi cociente era 1. Entonces se van las pulgadas y tengo como resultado 1384,3 milímetros. Les dejo un ratito para que traten de hacer el de acá abajo, 5 minutitos para que lo hagan rápido y me digan el resultado a ver cuánto es. ¿Lo pudieron hacer? 1645,4. Bien, 16.454,12. Ah, pues no tengo la unidad de puesto. Bien. Bien. Fíjense de vuelta acá. Tenemos. Vamos a poner. Pulgadas, pulgadas en diagonal. Ahora vamos a borrar un poco todo. Nos queda pulgadas, pulgadas, pulgadas. Este se va con este. 647,8 por 25,4. Esto me da 16.454,12 milímetros. Que si queremos lo podemos simplificar un poco trasladando
la coma hacia adelante y decir que son 16,45 metros. Otro tema fundamental, que es algo que veo que normalmente se equivocan o cometen bastantes errores en el examen, es en qué orden ¿sí? hacen las operaciones. Más que en qué orden hacen las operaciones, en qué orden hacen el pasaje de términos. Y ahí es donde tenemos que usar este orden de operaciones. Estas son unas reglas sencillas que a lo mejor se las dieron en la primaria, pero bueno, nunca viene de mal repasarlas y tenerlas a mano para refrescar la memoria y saber cómo tenemos que hacer ese pasaje de operación de un lado a otro. El orden de las operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Solamente primero vamos a ver eso. Primero siempre resolvemos multiplicaciones y divisiones y siempre de izquierda a derecha. Lo que está primero se hace primero. Y vamos desde la izquierda hacia la derecha. Primero multiplicación, división, y el siguiente paso son sumas y restas en el mismo sentido, de izquierda a derecha. Cuando nosotros tenemos los símbolos de agrupación, que son los paréntesis, los corchetes, primero vamos a resolver lo que está dentro, ¿sí?, de este símbolo de agrupación, para después aplicar multiplicación y divisiones de izquierda a derecha, y por último sumas y restas de izquierda a derecha. A mí particularmente cuando yo lo vi en la primaria, me habían enseñado a separar con arquitos. Ahora después les muestro cuando hacemos un ejemplo, y me ayudaba mucho a ver cómo tenía que hacer ese pasaje de términos. Realizando el orden de las operaciones con exponentes y raíz cuadrado, cuando tengo exponente y raíz, primero resuelvo lo que está adentro, ¿sí?, del exponente o la raíz, y después aplico el exponente. Vamos a ver este ejemplo. A ver si puedo buscar. Este otro. Lo que les decía hace un ratito es esta división. ¿Sí? Todas las sumas y las restas es como que es lo último que se hace, entonces yo voy a dividir así. Y voy, primero resuelvo todo lo que está dentro de este, todo lo que está dentro de este, y así. Entonces, mi primer separación va a ser con respecto a la suma y las restas en general. Mi siguiente es todo lo que esté dentro. Por ejemplo, acá tengo un signo de agrupación, pero tengo el exponente. Entonces primero tengo que resolver lo que está acá adentro. Y primero voy a tener que resolver el 43 por el 2. 43 por 2 es 86. Entonces voy a tener el 88. Hay que buscar la lapicera, va a ser más fácil. Entonces dijimos, voy a tener 88 más, todo esto sigue estando entre paréntesis, 86, todo esto
al cuadrado. Fíjense que yo el cuadrado lo resuelvo después, porque tengo todo lo que está dentro del paréntesis primero. 88 más 86 me da 174. Y esto finalmente lo hago al cuadrado, que me da 30.276. Siempre ahora esto más. Vamos a analizar el del lado. Acá otra vez tengo un exponente, que es lo último que voy a hacer, y voy a hacer primero todo lo que está acá adentro. Acá tengo un más, o sea que va a ser esto por un lado y esto por el otro. Tengo 33 por, tengo que resolver lo que está dentro del paréntesis, que va a ser primero 6 dividido 2 y después el menos 1. 6 dividido 2 es 3, menos 1, 2, más 8. Todo esto al cuadrado. Vamos a resolver el 33 por 2. 66 más 8. Esto al cuadrado me da 74 al cuadrado. Ya podemos borrar esta parte. Que es igual a 5.476. Lo repetimos. 30.276. Y vamos a hacer ahora la última parte. Tengo 99 por una raíz. Entonces primero tengo que resolver todo lo que está dentro de la raíz. Dentro de la raíz tengo una suma y una multiplicación también agrupada. Entonces primero resuelvo lo que está acá adentro. 9 más 8 por 5, 40. Nos va a quedar 99 por la raíz cuadrada de 49, que es 7. Entonces 99 por 7 me da 693. Finalmente, vamos a sumar cada una, como lo que vimos acá de arriba. Sumamos los 3 términos y esto nos va a dar 35.059. ¿Se entendió esta parte? Seguramente es algo que ya vieron. Pero bueno, si tienen alguna duda, me consultan y si no, está todo en el PDF.
¿Quieren que se los deje un rato para copiar o ya lo tienen? O última, hagan una captura de pantalla, pueden hacer. Listo, profe. Bien. En las ciencias y en tanto lo que usamos en ingeniería como en química, el concepto de error cambia un poco de lo que tenemos incorporado. No es que al haber un error es algo equivocado, sino que lo usamos más como un concepto de incertidumbre o incerteza de una medida. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros medimos una longitud y nos da que son 1,50 m, hay una determinada probabilidad de que haya un error de medición. Este error puede ser tanto sistémico, es decir, que, por ejemplo, la regla o el metro que utilizamos no tenga la medida acorde, o puede ser una medida de un error humano de cómo haga esa medición. Este valor, el valor que tome ese error va a ser más o menos importante según lo que estemos midiendo. Por eso vamos a incorporar dos conceptos de errores. Tomando como valor X el valor medido y como X0 el valor exacto, vamos a tener el concepto de valor de error absoluto y de error relativo. El error absoluto es esa diferencia, ¿sí?, que hay entre el valor medido y el valor exacto. Y le vamos a llamar delta X. Por ejemplo, el valor real de lo que estábamos midiendo era 1,53 m y solamente medí 1,50 m. Entonces mi X va a ser 1,53 m y el X0 va a ser el 1,50 m. Entonces mi delta X, vamos a ponerlo así, mi valor real era 1,53 metros menos lo que medí fue 1,50. Por lo tanto, mi delta X va a ser 0,03 metros. Ahora, el error relativo es una forma de medir qué tan importante es ese error. Entonces, vamos a buscar ese 0,03, que es fíjense, delta X es mi error absoluto, sobre lo que yo estoy midiendo, que es el valor real, sobre 1,5. Eso me va a dar una sensación, me va a poder decir qué tan importante es o qué tan significativo es el error con respecto a lo que estoy midiendo. Por ejemplo, 1 milímetro es insignificante si yo lo comparo con respecto a una carretera o una ruta de 100 kilómetros. Cuando lo comparo con una mesa, que 2 metros es algo aceptable, pero si yo lo comparo con una hormiga que mide 2 milímetros y yo ya tengo un error de 1, es o sea, es un 50% más o menos de la medición. Eso también es simplemente un concepto para incorporarlo, no lo vamos a aplicar. Seguramente en otras materias en química lo deben haber visto un poco más detenidamente. Relacionado con esto, hay dos conceptos que tenemos que saber manejar y entender. La diferencia entre precisión y exactitud. La precisión está asociada a la sensibilidad o menor variación, ¿sí?, que tiene que un instrumento puede detectar.
por eso decimos que la exactitud está asociada a la calidad de la calibración, ¿sí? Si es buena o no buena la medida que me está midiendo, la medida que me está dando. Una forma de verlo, compararlo, es viendo el ejemplo que nos da, ¿sí? el apunte. Por ejemplo, un cronómetro es más preciso que un reloj común. ¿A qué se refiere? Es más preciso porque me va a medir la milésima de segundo. Un reloj común solamente me mide horas, minutos y segundos. En cambio, podemos decir que el reloj es más exacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque me da un valor más certero, más claro, más conciso de la hora que es. Si lo vemos dentro de este gráfico, lo vamos a entender un poquito mejor. Fíjense. Tenemos dos ejes, precisión y exactitud. En el caso A es poco exacto, pero muy preciso. Fíjense que los 4 puntos, o sea, de las 5 mediciones, no van a dar en el blanco, como diríamos, no dan en el valor justo, porque no es exacto, pero están muy cerquita una de las otras, o sea que es más preciso en el sentido de que me va a dar con mayor nivel de detalle, podríamos decir, esto, los milésimas de segundo, pero no da en el blanco, o sea, no le pega. En el caso B, ya aparte de tener la precisión, o sea que los 4 puntos me den valores parecidos y por los 5 puntos dan valores muy cercanos, además es exacto, entonces me da en el blanco. Lo ideal sería que todo instrumento de medición sea exacto y preciso, pero hay veces que no tiene sentido buscar ese nivel de calidad en las calibraciones, en las mediciones. El caso C no es ni preciso ni exacto. Fíjense que los 5 puntos están bastante dispersos entre sí y ninguno en boca. O sea que de 5, 1, el más preciso el más cercano es este, pero del resto estamos bastante lejos. Y en el caso D, somos más exactos porque le pegamos al blanco, pero no es preciso y por lo tanto me va a dar una dispersión mayor. Entonces, la diferencia entre precisión y exactitud está en que la precisión es qué tan, el nivel de detalle de la medición, ¿sí? A ver cuál es la medida o fíjense que dice esto, la menor variación que puede medir el instrumento. Entonces, un calibre a lo mejor me mide milésima de segundos y una regla solamente me da el milímetro. El calibre va a ser más preciso. El siguiente tema es la parte de notación científica, que es donde quería que veamos con un poquito más de hincapié. La notación científica nos ayuda a cuando los números son demasiado grandes o demasiado chicos, escribirlo de una forma un poco más sencilla. De esta forma, cualquier número puede ser expresado como el producto de un determinado número comprendido entre 1 y 10 y una adecuada potencia de 10. Fíjense, primero, comprendido entre 1 y 10, porque hay veces que nos quedan números, le ponemos hacemos la notación científica y en lugar de dejar un número con un dígito, una coma y el resto, siempre tendemos a lo mejor a dejar 2 dígitos delante de la coma. Y la idea es que siempre esté comprendido entre 1 y 10. O sea que tiene que ser un solo dígito. Y una adecuada potencia de 10. Nosotros sabemos que cuando tenemos la base 10 y lo ponemos a un determinado exponente, eso me va a dar una multiplicación de una cantidad de ceros, más o menos. Una regla práctica, para que podamos ponerlo más rápido, al poder hacerlo de una forma más sencilla, es que
según el número de lugares que deben moverse el decimal, la coma, tenemos que moverla hacia la izquierda, eso nos va a dar un exponente positivo. Entonces, si yo tengo el número 62.300 y lo necesito hacer notación científica, nosotros tenemos acá la coma, lo tengo que mover hacia la izquierda, para acá. Uno, 2, 3, 4 casilleros. Y me queda 6,2, 6,23 por 10 a la 4. 1, 2, 3, 4. 4 lugares a la izquierda. En cambio, si yo tengo que moverme hacia la derecha, voy a necesitar un exponente negativo. Tengo acá la coma y necesito moverme hacia este lado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 lugares después de la coma. Entonces voy a tener un 2 por 10 a la 5. Este acá es 5 lugares. Entonces, cuando lo quiero, necesito que es para hacia la izquierda, uso exponentes positivos. Cuando es hacia la derecha, uso exponentes negativos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esta actividad. Esta actividad la tienen en el PDF, o sea que háganlas según el PDF en una hojita, si la tienen resuelta ya para cuando hacemos la actividad. Vamos a esperar un ratito, les dejo un rato y lo hacemos juntos, ¿sí? ¿Alguien se anima a darme la primera? Yo, profe. No, bueno. Nosotros tendríamos la coma acá. Entonces, tengo que moverla 2 lugares hacia donde, hacia la izquierda. Entonces, 3,82
por 10, dijimos que como es a la izquierda es exponente positivo. La muevo 2 lugares, así que me va a quedar 3,82 por 10 a la 2. Acá, partimos de acá la coma, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Entonces me va a quedar 2,12 por 10 a la 4. Lo mismo. Parto de acá. De este lado tengo la coma. 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. Hacia la izquierda, 6,2 por 10 a la 7. En estos casos, ya tengo la coma en la izquierda, entonces la tengo que mover hacia la derecha. 1, 2. Me va a dar 4,2 por 10 a la menos 2. ¿No? 19. ¿Y este? 7,5 por 10 a la menos 1. 7,5 por 10 a la menos 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Fíjense que en el PDF van a encontrar también cómo se hacen las operaciones. Si nosotros quisiéramos sumar esto. ¿Qué hacemos? Primero que para poder sumarlos tendríamos que tener los mismos exponentes. Entonces, tengo que pasar alguno de estos al 10 a la 2 o 10 a la 4. Si los quisiera multiplicar, ¿qué hago? Los sumo. Primero multiplico el 3,82 por el 2,12 y sumo los exponentes. Eso ya es aplicando, ¿sí?, lo que deberían haber visto en el ingreso. Suma de multiplicación de exponentes de igual base. Bueno, vamos a ver rápido funciones y gráficos. Normalmente, en la naturaleza hay 2 o más magnitudes relacionadas, ¿sí? Esto significa que al variar una, la otra también varía. Cuando una magnitud de función, esto decimos que una magnitud es función de la otra. Cuando una de ellas varía y la otra varía en la misma medida, vamos a llamarla una relación de proporción directa. En estos casos de proporcionalidad directa vamos a ver que hay una constante que la vamos a llamar constante de proporcionalidad y es lo que nosotros lo que evidenciamos cuando tenemos rectas. Esta es la fórmula de una recta. Fíjense que tenemos y igual a, que va a ser mi coeficiente, mi constante de proporcionalidad y lo que va a determinar mi pendiente, y x. Si nosotros hacemos, por ejemplo, el volumen, ¿sí?, en centímetros cúbicos, y la masa, esto es, por ejemplo, si estamos hablando de la densidad de un objeto, el volumen de 1 centímetro cúbico me va a dar 8 gramos, 2 centímetros cúbicos, 16 gramos. Cuando vemos que hay una relación, cuando este aumenta
por 2, esto aumenta por 2. Cuando es por 3, es esto por 3. En estos casos, que es cuando varían en la misma medida, lo vamos a llamar de proporción directa. Tenemos dos formas de resolverlo. Primero por método gráfico, donde sabemos que la constante de proporcionalidad va a ser mi pendiente. ¿Sí? Nosotros vamos a tener el delta M sobre el delta B. Y cuanto mayor es la pendiente, mayor es esta constante de proporcionalidad. Vamos a hacer la actividad 7, y en la misma me dice que en un experimento a un resorte de 6 centímetros se le agregan distintas masas, de manera que vamos a ir modificando su longitud. Cuando, fíjense, a los 0 gramos, la longitud del resorte es de 6 centímetros. Al agregarle 100 gramos, obtenemos 9 centímetros. 200 gramos, 12 centímetros. 300 gramos, 15 centímetros. 400 gramos, 18 centímetros. Si tendríamos que graficar elaborar la gráfica, ¿sí?, de longitud en función de la masa, ¿cómo sería? Vamos a hacer algo. Les pido que hagan la actividad 7 de tarea. Y el jueves se los voy a agregar en el campus, así lo suben ahí, si les parece. Vamos a hacer así. Les voy a agregar actividad 7 para que me suban ahí a ver cómo resolvieron esto. Elaborar la gráfica y encontrar la expresión matemática entre la relación entre la longitud del resorte y las masas agregadas. Si quieren, les dejo un ratito para que hagan la captura de pantalla y seguimos. Bien. Cuando decimos que hay una variación lineal, nos referimos a que fíjense que esto es acá la proporción directa, pero le agregamos un nuevo valor que es la constante de donde nosotros vamos donde el eje de la recta va a cruzar el eje de la y. Cuando la proporcionalidad es inversa, cuando uno aumenta, el otro disminuye. Acá tenemos un gráfico característico de cuando se trata de proporción inversa. Cuando tenemos variación no lineal, es decir, que ya no aumentan en la misma proporción. Fíjense que tanto acá, como la variación lineal, como la proporción directa, como la inversa, siempre tienen el mismo coeficiente. En cambio acá, la variación no lineal, estamos hablando, por ejemplo, de una ecuación cuadrática, cada valor va a incrementarse un poco más. Lo mismo pasa cuando es cúbica. Generan lo que conocemos como parábolas. Bien. Vectores lo vamos a ver el jueves, porque es uno de los temas que más me interesa que veamos en la introducción. Les dejo
de tareas para que hagan la actividad 7, se los voy a subir al campus, la actividad, la tarea, para que me lo carguen ahí a los resultados. No es obligatoria, yo todas las actividades estas extras que les voy a ir dando no son obligatorias, pero van a ayudar para definir su nota final, digamos, a la hora de si están, por ejemplo, tienen un 6 y tienen un 7 y otro 6, lo mejor si veo que participaron y pusieron todas las actividades extra que yo les fui pidiendo, les puedo llegar a poner el 7 para promocionar. Entonces, todo esto que hagan extra son puntos a favor para la nota final. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna consulta? Todos estos temas ya Profe. lo deberían saber, es simplemente Profe. refrescarlos. ¿Hasta cuándo los tenemos que subir, profe? ¿A la actividad? Bien, si no hay dudas,